trabajar hablando del juego. El juego es nuestra herramienta de trabajo. Todo lo que veamos antes del curso y todo lo que veamos después se tiene que hacer siempre teniendo en cuenta la premisa del juego. Y para eso quiero poneros algunos ejemplos. Algunos ejemplos de cómo un mismo juego puede ser percibido de forma diferente en diferentes contextos y en diferentes situaciones. Fijaos, voy a utilizar distintos vídeos. En este caso he bajado algunos de YouTube y en otros lo he utilizado de la experiencia que tenemos en el mundo Scout, concretamente en nuestros grupos Scouts extremeños. Voy a compartir también el sonido para que se vea con cierta calidad. Y esto que vemos aquí es el típico juego de los esquís. ¿En qué consiste el juego de los esquís? El juego de los esquís consiste en dos simples tablas o dos troncos o dos palos cualesquiera, en donde con unas cuerdas los diferentes equipos tienen que ir avanzando. Gana el equipo que primero llega. Vamos a ver cómo se desarrollaría este juego. Esto es un desastre, ¿no? Esto es un desastre. ¿Cómo habéis visto el desarrollo? Regular, ¿no? Regular. Sí, la verdad. La verdad es que bastante cutre. Este es el mismo juego realizado por Lobatos en el campo escuela de Caparica, del grupo Scout Santiago de Cáceres. El mismo juego. En este caso no eran palos, eran troncos. Vamos a ver cómo se desenvuelven los Lobatos. Estaban al frente de un scout, ¿eh? El primer niño es un pie tierno. No he hecho la promesa, es scout, pero el resto son Lobatos. A ver. El tiempo. Movemos el pie derecho hacia la izquierda. El pie derecho hacia la izquierda, el izquierdo hacia la izquierda, el derecho hacia la izquierda. Así todo el rato, hasta que lleguemos para allí. ¿A dónde hay que llegar? Allí. Hasta el medio. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? A ver, el derecho a la izquierda. ¿Cuántos metros pueden ser tronco? El 2. derecho al lado del izquierdo. Que El son 3 izquierdo metros, otra vez Carlos. para la izquierda, así todo el rato. 2 metros. Cada vez un pie. Los pistas no suben. Levantad todo el pie derecho, todos. El pie derecho, levantadlo. 1, 2 y 3. Un poco más, un poco más. 1, 2 y 3. 8. 1, 2. Espera. Esto que va por tiempo también. Bueno, media hora para empezar. Eso de entrada. Desastre total. Desastre total. Media hora para empezar, media hora para ponerse de acuerdo. No sabían ni dónde tenían que ir, no sabían contra quién tenían que competir. Pero es que cuando hacemos el mismo juego con personas de distintas edades, es decir, mezclamos en el mismo juego, en el mismo tipo de juego, personas de distintas edades, vamos a ver qué sucede. Cosa que mamá, ¿eh? No, esta no, la amarilla que tú dices es de plástico. Hombre, yo creo que sí. La repita esa un poco más gruesa que decía. Por ejemplo. Pero no pita, una que había un poquito más gorda, ¿recuerdas? Nada. Pero no penséis que la cosa mejora mucho con los monitores. ¿Qué pasa cuando son los monitores los expertos, teóricamente, en este tipo de juegos, los que hacen esta actividad? Preparado.
preparados, listos. Izquierdo, 1, 2, 3. Derecho, 1, 2, 3. Izquierdo, 1, 2, 3. Parece que hay un poco de coordinación, pero en cuanto falla alguno, Sois menos y tenéis más fuerza. Izquierdo, 1, 2 y 3. Derecho. bueno, accidente asegurado. El mismo juego llevado a adultos. Esto que veis aquí son equipos de personas de diferentes organizaciones y esto que veis es el Dead Horse Canyon. Esto es una actividad que realizamos en el Cañón del Colorado, en Estados Unidos. 2 equipos de gente que no se conocía entre sí y que tenían que coordinarse para realizar este ejercicio. A ver qué es lo que sucede. Por favor. Se empieza dentro de... Nos callamos y escuchamos, ¿eh? Dándose voces entre ellos. Izquierdo. Yo grito, ¿eh? Pita. 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 Cuando diga yo. Pita. Derecho, 1, 2, 3. Izquierdo, 1, 2. 1, 2, 3. Izquierdo, 1, 2. Derecho. Derecho, 1. 1. No, tiene que ser. ¿Qué reflexiones podemos sacar? Os aseguro que el premio del último equipo de adultos era un premio cuantioso. Era no solamente el honor, sino que también había un reconocimiento importante durante los días que duraban los juegos y las actividades. Primera enseñanza que tenemos que tener en cuenta durante este taller. El juego saca la autenticidad que hay en cada uno. Una norma que me gustaría incluso que tomarais nota. Si queréis conocer a alguien, jugad con él. Y esto es fundamental. Por eso el escultismo se considera un juego, porque el juego es la vida y la vida es el juego. No hay nada como poner a jugar a alguien para saber cómo reacciona. Cómo reacciona ante perder, cómo reacciona ante el hecho de ganar, cómo reacciona cuando alguien necesita ayuda. En todos estos juegos que os voy a presentar hoy hay un componente de liderazgo, por supuesto. Hay un componente de trabajo en equipo, hay un componente de humildad, hay un componente de superación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con estos pequeños? Primero, el juego sirve para todas las edades. No solamente es privativo de los niños. El juego se puede utilizar para todas las edades, para hacer una programación anual de grupo, para diseñar una actividad con adultos, para conocer mejor a un equipo, para seleccionar personal, para poner a los equipos y a los grupos ante su realidad. De modo que el juego es universal. En segundo lugar, ¿qué más podemos aprender del juego? Podemos aprender del juego que tiene que estar muy bien diseñado y las normas tienen que estar muy claras, porque si las normas del juego no están claras, evidentemente cada uno se las saltará en función de sus valores y en función de su ética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Primero, el juego es insustituible y dentro del juego voy a explicaros qué es juego y qué no es juego. En este sentido, voy a explicaros los tipos de juego. Tipos de juego que vamos a ver en esta sesión. Lo primero, juegos mentales. Todos sabemos lo que es un juego mental. Pues están las adivinanzas, están los acertijos. ¿Quién me dice la diferencia entre una adivinanza y un acertijo? A ver, los más viejos del lugar. ¿Qué diferencia tenemos entre una adivinanza y un acertijo? Parece lo mismo, ¿no? Venga, Tomás, que tú eres un chicarrón del norte. Pero no lo sé, ¿eh? No Bueno, lo sé. a ver, mirad, vamos a ver, una adivinanza y un acertijo. Una adivinanza normalmente está planteada y está manifestada de forma poética con un verso, con una rima. Siempre se refiere a un objeto que hay que encontrar o adivinar. Un acertijo está escrito en prosa, no en verso, y un acertijo también tiene componentes matemáticos, no solamente relacionados con el objeto. ¿Queda claro? Ya no se nos olvida, ¿no?
Todos dicen que me quieren para hilvanar sus jugadas. En cambio, cuando me tienen, me tratan siempre a patadas. ¿Eso qué sería? ¿Una adivinanza o un acertijo? Una adivinanza. Es como un refrán, ¿de acuerdo? En cambio, un acertijo es, ¿quién es el hermano de mi hermano que no es mi hermano? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, pues ya sabemos, cuando hagamos un concurso con los niños y jóvenes de respecto a adivinanzas o cuando lo hagamos respecto a acertijos. ¿De acuerdo? Eso la primera disquisición. Escape rooms. Los juegos de escape. ¿En qué consisten los juegos de escape? Los juegos de escape consisten en plantear una historia y con una serie de objetos, generalmente sobre una mesa o sobre una habitación, tener un tiempo determinado para resolverlos. ¿Por qué se llaman escape? Porque generalmente los escape o los juegos de escape significa que tienes que abandonar una habitación antes de que la bomba explote, antes de que el zombie te estrangule, antes de que la bacteria te inunde por todo el cuerpo. Por eso se llaman juegos de escape, ¿de acuerdo? Entonces, me diréis, joder, pero es que yo nunca he preparado un juego de escape. Hay un montón de posibilidades a la hora de plantear juegos de escape. Un montón de posibilidades. Nosotros hemos diseñado, bueno, también tengo que decir que profesionalmente soy profe de la Universidad de Extremadura y me dedico a diseñar juegos de todo tipo. O sea que en ese sentido podría compartir con vosotros todos estos años de trabajo. Pero no quiero salirme del mundo Scout. Lo único que deciros que, por ejemplo, juegos de escape, hay muchísimos libros. Yo os voy a pasar una bibliografía con libros para cómo hacer un escape room. Entonces, en cada libro te explica cómo montar un escape, ¿de acuerdo? Hay muchísimos tipos de juegos de escape. Voy únicamente a plantearos dos tipos. Los juegos de escape o de escape, como queréis llamarlos, individuales, los juegos de escape individuales o los juegos de escape por equipos. Los juegos de escape individuales son más, vamos a decirlo así, más fáciles, porque tú estás junto con tu equipo, con tu grupo de amigos, intentando escaparte de la habitación. Lo difícil es competir en un juego de escape con otro equipo, con una mampara en medio, por ejemplo, con un cristal, en donde vas viendo cómo los demás van desactivando la bomba antes que tú. También eso es una forma divertida de jugar. Ahora no nos vamos a meter en competitividad, ni nos vamos a meter en valores, ni nos vamos a meter no vamos a hacer ninguna valoración ética o moral de cada uno de los juegos. Ahora estamos simplemente enumerándolos, ¿de acuerdo? Simplemente para que los tengamos en cuenta o simplemente para que seamos capaces de verlos, ¿de acuerdo? Todos los juegos de escape, los más divertidos o los más, vamos a llamar, tradicionales, pues son los de desactivar la bomba, por ejemplo. Los de desactivar la bomba, pues son de los más llamativos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues en cuanto a los juegos de escape, ya están. Y luego, competiciones. ¿Qué son competiciones? Pues competiciones, en los años 60 y 70 en España había programas de televisión en donde un presentador iba haciendo preguntas y respuestas a niños, a jóvenes, a adultos. Eso llegó a los años 70 en España con el programa 1, 2, 3, que supongo que alguno lo recuerda. Bueno, pues eso es lo que llamamos competiciones de juegos mentales. ¿Qué famoso poeta granadino compuso la elegía por Ignacio Sánchez Mejías? Y tienes 20 segundos para averiguarlo. Pues fue Alberti. No, incorrecto. Pasa la pregunta al equipo contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que se llama también un tipo de juego. Por tanto, dentro de los juegos mentales, yo destacaría esos cuatro: las adivinanzas, los acertijos, los escape room y las competiciones. Y pasamos a los juegos físicos. Los juegos físicos son más amplios, son más scout. Luego ya nos detendremos un poquito más en los juegos físicos. En los juegos físicos, primero quiero destacar los juegos de contactos. Los juegos de contactos. Seguramente que todos, cuando estabais en el patio de recreo o cuando habéis ejercido ya como monitores, habéis dicho, ¡joder, pero qué brutos sois! Ese pero qué brutos sois significa el juego físico, ¿de acuerdo? Ese pero qué brutos sois. Bueno, pues un juego de contacto es un juego en donde tienes que luchar, tienes que agarrar al otro, tienes que hacer fuerza. En segundo lugar están las gincanas. Las gincanas son formas de, vamos a llamarlo juegos de posta. ¿Os parece bien?
juegos de posta en donde tienes que ir recorriendo distintos espacios y en cada espacio te pasa una cosa. Gincana es un concepto africano. Fijaos, esto lo diremos cuando hablemos de escultismo, pero Baden-Powell era un militar inglés de alta graduación, es decir, era un hombre guerrero, un hombre disciplinado, patriota, pero era muy amigo de la cultura india, de la cultura nativa. De modo que, fijaos, el escultismo es una mezcla de las dos cosas. El aspecto castrense, organizado, disciplinado, patriótico, y el aspecto loco, de juego, de acecho, de recorrer el monte, de recorrer el bosque, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso, también la parte india de Baden-Powell se manifiesta en los juegos, sobre todo en los juegos de contacto y en las gincanas. Y luego llega, en tercer lugar, los juegos de acecho, los llamados stalking. Un juego de acecho es un juego en donde tienes que encontrar algo en la naturaleza, en donde tienes que encontrar el que se ha escondido, en donde tienes que encontrar la luz, la vela, en donde tienes que encontrar escondido debajo de una raíz el mensaje secreto y en donde tienes que evitar que los demás lo encuentren. ¿Entendemos el concepto de acecho? Imaginaos por un momento, Belén, a un indio con la oreja pegada al suelo, intentando averiguar por dónde viene el hombre blanco. Eso es el acecho. O estar preparados en una emboscada durante a lo mejor un juego de patrullas para que llegue la patrulla que no sabe por dónde está y vosotros echaros encima. Eso es un juego de acecho. Me explico, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Junto con los juegos de acecho y de stalking, de los que hablaremos más largo y tendido, tenemos los juegos y deportes tradicionales. Por ejemplo, pues no sé, cada uno me podréis decir algunos de los juegos que se pueden jugar en vuestras respectivas localidades. Pues pueden estar las tabas, puede estar la goma, puede estar la cuerda, puede estar el bote patada, puede estar el torito en alto. ¿Os suena alguno de los juegos que estoy diciendo? Esos serían juegos tradicionales que no hace falta ni preparar, porque además lo bueno que tienen los juegos tradicionales es lo mismo que tienen las canciones de misa, que cada uno las canta como les parece, porque se trata de tradición oral. Entonces, los juegos tradicionales son tradición oral y cada sitio se juega de una forma diferente. No es que si te toco, eliminado. No, es que si te toco, sangre, por ejemplo, suena jugar a sangre. O jugar a pillar, o jugar al rescate, o suenan esos juegos. Esos son juegos tradicionales. Y por último, y quiero detenerme un poquito aquí, en las construcciones. Las construcciones. Las construcciones son, aunque no sea un juego propiamente dicho, para mí son los juegos más interesantes que vamos a poder utilizar en el mundo Scout. Por ejemplo, construir una torreta, construir un mástil, construir, por ejemplo, vamos a decir, artefacto que no sirva para nada, pero que tenga un componente de diseño. Y luego lo vais evaluando los monitores. Por ejemplo, una catapulta. Todo esto lo vamos a ver tranquilamente. Por lo que quiero es que tengamos claro los tipos de juego con los que vamos a trabajar. Y después de los juegos están las dinámicas. Las dinámicas, pues que de alguna manera es como una forma suave de jugar, donde no hay conflicto. Pues, por ejemplo, una dinámica de presentación, pues hay 200 dinámicas para conocerse, una dinámica grupal. Todo esto surge en los años 60 en Palo Alto, en California, todas las teorías de dinámicas de grupo. Hay tropecientos libros de dinámicas de grupo y podemos decir que la dinámica de grupo dentro de la psicología, y más concretamente de la psicología aplicada, pues ya tiene carta de naturaleza propia. Y hay cientos de miles de dinámicas de grupo para conocerse, para trabajar en equipo, para mejorar tu actitud, para saber qué lugar ocupas en el equipo. ¿Entendemos el concepto de dinámica de grupo? No entra al nivel de juego. Nosotros somos de juego. Nosotros los Scouts somos de juego. Pero de vez en cuando hagamos algún trabajo en grupo o algún trabajo serio o alguna reunión importante, pues tendremos que aplicar alguna dinámica de grupo. Hay dinámicas grupales, dinámicas de conocimiento, dinámicas de toma de objetivos, etc. Y por último, vamos a conceder que también son juegos, estarían los ejercicios. Ejercicios que miden capacidades, ejercicios que miden aptitudes, ejercicios que miden conocimientos y ejercicios que miden motivaciones. No es un juego, pero cuando estás en mitad de una sesión o en mitad de una charla, pues también es bueno que el profesor haga un corte
y ponga a la gente a hacer algún tipo de ejercicio. No llega a la categoría de juego, porque ahí muchas veces no sacas lo que hay dentro de ti, porque en el ejercicio hay mucho factor psicológico de deseabilidad social, es decir, lo que yo quiero que opinen de mí, pero también lo tengo ahí para que tengáis este elenco, este abanico que os pueda ayudar. ¿Os parece bien? Bueno, ¿alguna duda? Voy a dedicar, atención, 2 minutos a resolver dudas y preguntas de lo que acabamos de ver y de los ejercicios que hemos visto anteriormente. Vamos a trabajar en equipo durante 10 minutos en un trabajo semanal, que va a ser un trabajo semanal que os voy a pedir y que espero que os guste, porque yo estoy muy, muy contento del trabajo que vamos a hacer esta semana que empieza. Y diré, ¿por qué estás contento? Pues porque me encanta la tarea de esta semana, que me encantaría poder hacerla yo. Y luego vamos a volver a terminar con algunos juegos clásicos Scouts que os voy a poner para que no se nos olvide y hacerlo en cuanto nuestros niños tengan oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo en equipo lo vamos a hacer ahora a la mitad de la sesión. Pues venga, como decía, vamos a dedicar 2 minutos a dudas sobre juegos o comentarios. ¿Qué os ha parecido lo que ya hemos visto? Etcétera. Venga. ¿Alguna reflexión? Tomás, que tienes el micro abierto. Ay, no, pero bueno, yo agradezco mucho lo que nos has planteado porque yo vengo de un mundo donde más que nada insistimos en las dinámicas y menos en el ámbito de los juegos. Entonces, abrir la posibilidad a que podamos trabajar con los adolescentes y con los niños en otro ámbito me parece interesantísimo. Pues Yo lo vamos a... agradezco mucho, es lo que me sale así a priori. Muy Y bien. después que me siento bastante inculto, ¿no? En esto del juego, la verdad es que sí. Lo veo y digo, pues mira, no imaginaba yo que hubiera tanto. O sea Pues que... hay cientos de... Bueno, tengo aquí casi... no puedo enseñaros los más de 400 libros sobre juegos que podemos tener, pero voy a dedicarme a algunos. Por ejemplo, este juego, Juegos al Aire Libre, este es uno de los clásicos, que es el libro de los Scouts de Canadá, que fueron los primeros que tradujeron el famoso libro de Jockey Scout de Baden-Powell. Nosotros ahora desde Scouts de Cáceres estamos traduciendo un libro de Baden-Powell de juegos, porque hay muchos libros de juegos de Baden-Powell que no están traducidos. Entonces hay juegos que son alucinantes y que ahora, por ejemplo, se pueden hacer perfectamente 100 años después. Fijaos, en aquella época la gente era súper valiente, escondiéndose detrás de un coche mientras el coche estaba en marcha y los scouts, la patrulla escondida detrás del coche haciendo un juego de acecho, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no tenemos demasiado tiempo, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta sobre el tema juegos, y si no, os explico la actividad que creo que va a merecer la pena. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Podemos avanzar, Juan Miguel? Jorge, Tenti, Belén, ¿podemos avanzar? ¿Sí? Bueno, pues os explico la actividad. Voy a recordaros los tipos de juego. Bueno, pues de todos los juegos nos vamos a quedar con los juegos físicos, porque creo que es una necesidad que tenemos ahora todos los grupos Scouts. Todos los grupos Scouts. Pues bien, vamos a... La actividad va a consistir en lo siguiente. Es una actividad que vamos a tener que hacer durante la semana y vamos a intentar hacerla lo mejor que podamos, porque voy a ser muy, muy explícito en esto. Cada patrulla va a diseñar y elaborar una lista de juegos con arreglo a la siguiente ficha. Es decir, la ficha de juego que vais a tener que redactar o que recopilar va a tener obligatoriamente los siguientes campos. Primero, denominación del juego. Segundo, descripción. Tercero,
y esto es muy importante, logística del juego, es decir, el material que se necesita, si es que se necesita material. Cuarto, duración del juego. Quinto, ubicación óptima, por ejemplo, bosque, recinto cerrado, piscina, etcétera. Y luego, algunas competencias que mide. Por ejemplo, fortaleza física, humor, capacidad para ponerse en el lugar del otro, lo que sea. Fijaos que no os he pedido los objetivos. Ahora no me interesan los objetivos, porque hay juegos que se pueden utilizar para cumplir diferentes objetivos. Y luego, si queréis, solamente si queréis, alguna foto del juego, alguna foto, algún vídeo, algún enlace, alguna información complementaria. Y ahora viene lo importante. La patrulla Delfines va a hacer una base de datos en un Word normal solamente sobre juegos de contacto. La patrulla Chinchilla, solo gincanas de todo tipo. La patrulla Alondra, Stalking. Y la patrulla Asturcón se va a centrar en los juegos y deportes tradicionales. Construcciones, os voy a dar yo material de sobra para construcciones. Y me diréis, ¿y hasta cuándo tengo? Pues hasta el viernes. Podéis trabajar en equipo, podéis repartiros el trabajo. Para eso os voy a dar ahora, como he dicho antes, os voy a dar ahora apenas 5 o 10 minutos para organizaros el trabajo de esta semana. ¿De acuerdo? Porque para mí es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a publicaros todo el trabajo de las 4 patrullas en forma de manual, para que de aquí a 10 días todos los participantes en el curso tengáis una base de datos de juegos físicos para poder hacer a lo largo del año con vuestros niños. ¿Os parece bien? Tomadlo en serio, porque vuestro trabajo va a ser el trabajo del que puedan beber todos los demás. Así que os voy a dar 10 minutos como máximo, no para empezar a hacerlo, sino para ver los formatos, cómo os vais a repartir el trabajo, quién es experto en cada una de las patrullas, ¿de acuerdo? Pues venga, pues empezamos y os voy asignando, si os parece, con un poquito de tiempo. Si me dais un poquito de tiempo, os voy asignando a la patrulla del Delfines. Sí, adelante, Una sí. duda. ¿Hay algún límite de juegos que tengamos que poner 10, 5 o...? Me parece buena pregunta, Rebeca, muy buena pregunta. Pues no voy a poner límite. No voy a poner límite ni por abajo ni por arriba, ¿de acuerdo? Lo que razonable y responsablemente podáis hacer. Evidentemente, pues los que les ha tocado la gincana tienen más dificultad de que los ha tocado los juegos y deportes tradicionales, que hay para aburrir, pero también ahí los tradicionales tendrán que hacer una labor de selección. Así que no voy a poner límites. Alondra, ¿habéis avanzado un poco, Beltrán? Sí, ya lo tenemos todo organizado para ir haciéndolo durante la Habéis semana. podido avanzar, ¿vale? Yo creo que hay mucho donde hacer, ¿eh? Mucho donde rascar. Sí. Vale, bueno, ya estamos, creo que ya estamos todos, ¿no? Bueno, os dije que vamos a hacer un barrido rápido por un montón de juegos y de actividades para que entremos ya en esta dinámica del juego que es la que nos tiene que llevar durante esta semana. Esta semana nos tenemos que poner todas y todos en modo juego, ¿de acuerdo? Así que esto va por vosotros, a ver si os gusta y vamos a ver, voy a ir explicándolo, si os parece. Si hubiera algún problema de audio me lo decís, ¿de acuerdo? Pero casi prefiero utilizar el sonido original y así de esta manera ir explicando. Decidme si se escucha, nada más. ¿Se oye, no? Sí, se oye. Bien. Mirad, este primer juego es muy fácil. Este lo podéis hacer al principio de las reuniones. Un rotulador por niño, ya está. Esto está hecho en el castillo de Monfragüe.
con adultos, simplemente para que veáis que si un adulto, pues ya con talludito, es capaz de hacerlo, cualquier niño se vuelve loco por hacer una actividad de estas. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en firmar un autógrafo en el zapato del rival. Fijaos qué fácil, ¿eh? Vamos a verlo. Cuidado que le está poniendo la mirada chunga. ¿Listos? ¿Veis? ¿Vale? Bueno, este juego es muy fácil. Simplemente una cuerda entre dos palos. Y además, me parece que la patrulla Londra tiene a un patrullero que sale en el vídeo. Bueno, donde simplemente quiero aclarar que no puedes tocar la cuerda. Estos lo han hecho fatal. No lo tenían, se te penaliza el hecho de rozar la cuerda, no solamente la persona que pasa, sino los miembros del equipo. Vamos a ver este mismo ejercicio unos años más tarde en Juste con alumnos míos. Ahora tenían que pasar por entre dos cuerdas, sin rozar ni siquiera los miembros que están pasando al participante. También se puede complicar de una forma un poquito más puñetera, y es que tienen que pasar todos al otro lado de la cuerda y tienen que pasar de uno en uno. A ver cómo pasa el primero, ¿eh? Fijaos qué complicado. Vamos a ver. Cuidado las manos, cuidado las manos. Una, dos, tres. Ahí ya sería una penalización, por ejemplo, ¿no? Por haber tocado con el pie. Vamos a seguir viendo. Os voy a presentar uno de los juegos más tradicionales del mundo Scout. También llamado, algunos lo llaman la araña, otros lo llaman la lámpara. Bueno, pues este seguro que os suena a muchos de vosotros. Esto está hecho por Scouts de Uruguay. Juego La Araña, juego Scout. El clan de San Sebastián ¿Suena? junto con el clan de San Jorge, sí, San Jorge, presentando el juego La Araña. Valentina, vos tenés que ser la última, que se monte así. Fijaos cómo eso es. Esa es la clave. Está llamable. Tienen que ir avanzando. Y... Pero Dios mío, dale. Dale. Dale otra vez, dale. Sí podéis. Dale, Astrid. Venga, muy bien. Venga. Hola, ya está. Y ahora Luis. Que se reivindique. Agárrate duro. Eso. Ahora sí. Bien. Le faltaba. Y ahora están haciendo que este no se entera. Un segundo piso. Un segundo piso de araña. Bueno, se va viendo, ¿no? No podemos esperar mucho tiempo, pero sí se va viendo. Os fijáis, ¿no? Que aquí, claro, ante juegos de tipo intelectual, un juego físico pone en juego, nunca mejor dicho, distintas vertientes. Este es el mismo juego realizado por Scouts italianos. Allí lo llaman la estrella. Mi vere fasi sono strani. Stiamo facendo il video. Bueno, estos se sientan en el suelo. Bueno, estos son un poquito menos agresivos porque se sientan en el suelo. Estos son juegos de carreras. Por ejemplo, he seleccionado uno que se llama el reloj de la vieja iglesia. A lo mejor nos puede parecer un poco ridículo, pero acabas completamente mareado, siempre compitiendo con un equipo rival. A ver qué os parece.
de la vieja iglesia y es bastante simple. Ustedes están formados ahí por patrulla, por equipo, por seisena o como quieran. Yo voy a decir el reloj de la vieja iglesia, marcan las y voy a dar un número que va a ser uno de los que ustedes tienen ahí, que están enumerados del 1 al 4. Si les digo su número, van a salir, esa persona va a salir adelante, va a hacer 5 relojitos de los nuevos relojitos que les he enseñado, que les sirve para la gente de la casa para que vean, son más fáciles y son más rápidos de hacer. Van a venir hasta donde estoy yo, me van a dar la vuelta y van a regresar y le van a tocar la mano al primero de su equipo y el que lo haga primero se gana el primer punto y así seguimos, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. El reloj de la vieja iglesia marca las 2. Dos vueltas y al sitio. Ya. Ok, un punto para los rojos. Nueva regla. El monitor si me tocan, pierden. Va cambiando la regla. Muchos monitores cambian las reglas según aparece. El reloj de la vieja iglesia marca las 4. Parece que tienen que dar 5 vueltas. Y cuando están mareados, fijaos cómo salen de la carrera. Este es divertido también. Ok, otro. Este también es bastante tradicional, sobre todo cuando hay muchos niños. A ver qué os parece. Bueno, pues ves una carrera que va mezclando. ¿Veis? La importancia del contacto. La importancia del contacto físico. A ver, el contacto físico, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, tiene muchísimas ventajas. Primero, desexualiza al otro sexo, es decir, en el sentido de que lo ves como un compañero, lo ves como un colega, como un amigo, no incita a la sexualización del individuo, sino todo lo contrario. El contacto físico también ayuda a tener conciencia del propio cuerpo, a saber tus posibilidades, a saber si eres ágil, a poder mejorar, a crear tensión muscular. Todo lo que es contacto en la edad de scout, lobato, sobre todo lobato, scout pionero, es fundamental. Vamos a ver este que es muy rápido, muy divertido y no requiere tanta gente como el anterior. Pelea de patos. Tiene muchas variantes, ¿eh? Puedes agarrarte al talón, puedes agarrarte al tobillo, puedes agarrarte por dentro a la cara interior de la pierna. Juegos de construcción. Esto que veis aquí, estos son profesores de secundaria de las Urdes. Trabajando con ellos en noviembre del año pasado bajo la lluvia, han construido con una serie de palos y una serie de cuerdas unos artefactos, unas catapultas y claro, lo bueno está en lanzarla y lanzarla lo más lejos posible la piedra y ganaba el equipo que lanzaba la piedra lo más lejos posible. Vamos a ver esto. Bueno, pues esos llegaron bastante lejos, ¿no? Ellos hicieron el diseño de una forma un poquito más psicodélica y eso fue la misma piedra para todos. Todos también llegaron lejos. Y estos, pues hicieron otro sistema de lanzamiento en donde a los pobres se les rompió la catapulta, ¿no? Bien. Gincanas. Pues gincanas... Hay de todo en las gincanas. Pueden ser unas gincanas por el patio del local scout o pueden ser unas gincanas, pues como esta que os voy a enseñar, que es una gincana que hicimos pues nada menos que por Israel y por Jordania, ¿no? Pero fijaos el tipo de actividades, el tipo de juego. Termino ya con este vídeo que hicimos en el año hace 4 años en la zona de Israel con 6 equipos. Una gincana que duró 4 días, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco la filosofía de la gincana. La gincana introduce también pruebas mentales, pruebas físicas. Es un ejercicio muy amplio, pero es un ejercicio que requiere una preparación, un juego que requiere una preparación con una logística un poquito más compleja.
No es necesario hacer estas gincanas, pero la pongo para que veáis también cómo a cualquier edad es bueno también participar e involucrarse. Les escondimos en el Mar Muerto unas bolas en donde tenían que encontrarlas con una serie de acertijos y de adivinanzas, ¿no? Quien quiera seguir la historia lo puede encontrar en internet. No pongo los dientes largos, pero sí quiero que os deis cuenta de que se puede hacer en cualquier momento, con cualquier tipo de logística, convertir una actividad en algo memorable gracias al juego. Esa es la enseñanza con la que quiero terminar la sesión de hoy. El juego que nos hace y nos permite conocer más a nuestros niños y el juego en todas sus formas. Mi compromiso para esta semana, mientras vosotros trabajáis, es prepararos una bibliografía, pues yo creo que con los 100 o 150 libros, mejores libros de juegos, para que tengáis ahí o podáis pedir o podáis encontrar en internet. También os voy a pasar en la página web, por supuesto, del curso, un montón de enlaces a todos estos juegos que habéis visto para que os sean fáciles. Solo que no lo voy a hacer hasta el viernes para daros tiempo a vosotros de trabajar de una forma más independiente. Último minuto, ¿alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Pues nada, a jugar esta semana, a trabajar mucho y terminamos dando los gritos de patrulla. Abrimos los micros todos, por favor. Adelante, Delfines. Patrulla Delfín. Siguiente, Patrulla Chinchilla, vamos. Chinchilla. Chin, 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 chin. Muy bien. Nos queda la tercera patrulla. Patrulla Alondra. Patrulla Alondra. Y Lori. La patrulla Muy bien, Esturcón. Patrulla Turcón. Un gran trabajo este fin de semana. Adiós a todos. A jugar. Adiós.